significado de los pastores para la gente del pueblo es la representación navideña de la adoración al Niño Jesús que ha nacido en Belén, considerada como interés turístico nacional. Esta danza remonta al siglo XVI y de ahí a aquí han ido cambiando diversas canciones y diversas danzas, pero seguimos representando el nacimiento de Dios y la adoración al Niño Jesús. Esto se hacía antiguamente alrededor de las 6 de la mañana, del día 24 al día 25, que era cuando había nacido el Señor, y lo que se hacía era ir a misa, la misa del gallo que se llama, y se hacía una adoración de todos los pastores del pueblo, y después de la adoración, de toda la representación, se salía a la calle, se hacían unas sopas de ajo. Antes solo se hacía el vámonos andando, se dirigían a la iglesia, hacían la misa, hacían la adoración, que eso es lo más antiguo que hay. Luego se despedían y hacían el corro donde se hacían las sopas. Y la despedida del ayuntamiento, eso es posterior. Con paz y placer cantemos a este noble ayuntamiento y con él nos dirijamos a adorar al niño al templo. Pastores venid, pastores llegad, que viva el alcalde y esta autoridad, que siga mandándonos hoy. A ver en pastores y a ver al Señor. El grupo lo formamos 15 personas, que somos 6 parejas de pastores, la zagala, el zagal, el abuelo, y el cachimorro, que es el que nos entona y nos dirige. En principio el cachimorro se le elige si alguien tiene dotes para tocar las castañuelas, porque sí que se necesita un poquito de precisión. No se hereda, o sea, no es, si se puede heredar, sí se hace. Si se intenta conseguir que ese nieto, ese bisnieto, intente ser el cachimorro. Yo llevo haciendo de cachimorro, si no me equivoco, del 2008 y son 4 años. Tengo un compañero que, pues, por motivos familiares, pues nos cambiamos. Entonces yo hago los años pares, coincide así, y él los impares. Llevo danzándola ya 5 años. Desde los 14 años que empecé, y con los pastores chiqui, que se celebran el 31 de diciembre, llevo 8 años. En los pastores chiqui representamos el 31 de diciembre y actúo como cachimorro, y en los pastores del 24 y 25 de diciembre actúo como pastor. Mirad lo que hermoso, que risueño está la Virgen María, sopitas le da. Mirad lo que hermoso, que risueño está la Virgen María, sopitas le da, y también nosotros
Pascuas, con vino y cordero, y también nosotros, también celebramos las presentes Pascuas, con vino y cordero, salen nuestros clamores de nuestras bocas, y tu niño Jesús toma las sopas. Salen nuestros clamores de nuestras bocas, y tu niño Jesús toma las sopas. Mediante los ensayos hemos ido aprendiendo desde pequeños a danzar la danza de los pastores y entramos al grupo. A partir del 7 de diciembre, que es la ronda, quedamos y hacemos los ensayos hasta el día 24 y durante las 2 semanas vamos ensayando y ya lo preparamos todo para el día 24 para que todo salga bien. Lo que hacemos en la representación, primero vamos al ayuntamiento, sale el ángel anunciador, que por cierto ha sido recuperado este año y a ver si no se pierden muchos años, y el ángel anuncia que ha nacido Dios, el Salvador. Entonces los pastores lo que hacen es, se colocan en la plaza del pueblo, mirando al ayuntamiento, cantamos al ayuntamiento, le decimos que vamos a ir con ellos a adorar al niño, y entonces es cuando cogemos camino de la iglesia. Entramos en la iglesia cantando y después lo que hacemos es bailar dentro de la iglesia. En la iglesia tenemos el Belén viviente, que está compuesto de la Virgen María, San José y el Niño Jesús, que es un niño que ha nacido este año, que representa la imagen del Niño Jesús, y en las que ellos bajan y se les adora haciendo un Belén viviente. Nos despedimos del sacerdote y de todos los que están en la iglesia y ya salimos a la plaza a hacer el corro donde se representan las sopas. Ahí hacemos unas sopas de ajo que son para el Niño Jesús y luego nos despedimos del ayuntamiento. Estos humildes pastores que vienen del santo templo, dándole la enhorabuena a este noble ayuntamiento, cantemos contentos y al mismo compás para despedirnos de esta autoridad. Cantemos contentos y a este ayuntamiento, que con él venimos de este santo templo. Muy contentos los pastores se despiden de este día, de este noble ayuntamiento que ha adorado al Mesías. Ya nos despedimos con mucha alegría de este ayuntamiento que hay en la vastidad. Ya nos despedimos del día de Pascuas y los pastorcitos muy alegres danzan.